Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo García, tengo 26 años, soy estudiante de la Escuela de Bibliotecología y Archivología, próximo a egresar de mi querida Universidad Central de Venezuela, y estoy convencido de que la participación en los asuntos públicos que tanta falta hacen en nuestra nación debe darse de la mano con el desarrollo de capacidades profesionales que nos permitan poder desenvolvernos de una manera más libre y al mismo tiempo con mayor intención y tener mayores resultados en los asuntos públicos, sociales o civiles en los cuales nos involucremos. Es por eso que desde hace al menos 4 años combino mi participación en los asuntos públicos o movimientos sociales, como lo fue mi participación en el movimiento estudiantil y en la presidencia adjunta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, con actividades profesionales y desarrollo de emprendimiento específicamente en el área textil. Desde hace al menos 4 años he tenido la oportunidad de participar en unas excelentes iniciativas y unos proyectos magníficos, desde marcas de ropa hasta laboratorios textiles o centros de soluciones publicitarias, y actualmente nos encontramos muy próximos a anunciar un nuevo proyecto, una nueva marca llamada Campus, la cual es una marca de productos de indumentaria para agrupaciones, colegios, universidades y empresas, al mismo tiempo soluciones publicitarias para particulares y gremios empresariales. La idea nació hace un poco más de año y medio, cuando nos dimos cuenta que había una demanda importante en el país acerca de la producción de uniformes, de material publicitario, de inclusive hasta los uniformes de promoción que utilizan los colegios de bachillerato, algunas universidades, etc. Y nos dimos cuenta que en el mercado es muy difícil conseguir de una manera clara y sencilla, inclusive a través de las redes sociales, quienes se profesionalizan en este ámbito en específico de la era textil. Siempre es de difícil acceso, es una persona que yo conozco, mi mamá conoce a alguien que cose, yo vi una señora en Mercado Libre que tiene un taller, quizás le podemos decir a ella que nos haga esto y tenemos estas ideas, pero no hay como tal una marca lo suficientemente grande, con suficientemente alcance para que sea de fácil llegada, para que sea un proceso sencillo, para que sea un proceso limpio y para que sobre todo las personas que tengan estas necesidades en específico puedan resolverlas de manera oportuna. Es por eso que nace este proyecto, que si no fuera por la pandemia y por el COVID-19 ya hubiese sido estrenado hace al menos 3 semanas. Sin embargo, bueno, estamos trabajando muy duro para apenas termine este proceso poder nuevamente sacar e iniciar este proyecto, que estoy seguro que va a ser de bastante impacto y va a generar bastante valor en sus consumidores. Justo el día que fueron anunciadas las primeras acciones previas al distanciamiento social y a la cuarentena aquí en nuestro país, que en inicio eran de carácter muy regional, todavía no abarcaban el territorio nacional, pues ese día estábamos entregando un pedido importante por un cliente aquí en Caracas, y al mismo tiempo nos encontrábamos en la etapa final de la planificación y ejecución del lanzamiento de lo que va a ser esta marca nueva llamada Campus. Entonces, bueno, fue un golpe bastante duro, porque, como te comento, teníamos ya una planificación bastante rígida y bastante precisa, realizada con muchísima antelación para poder de una vez por todas hacer el lanzamiento de esta nueva iniciativa. Sin embargo, pues no ha sido posible. Afortunadamente sí, mi mamá vive aquí en Caracas, al mismo tiempo las personas más cercanas para mí también viven aquí, y eso me ha permitido no encontrarme del todo aislado en este proceso de cuarentena. Con respecto al desarrollo de nuevas habilidades o perfeccionar capacidades ya obtenidas anteriormente, me pasó que al principio de la cuarentena estaba bastante obstinado, incluso un poco frustrado, no solo porque venía de un ritmo de trabajo muy acelerado, de todos los días, de planificación de trabajo duro, sino que al mismo tiempo no había tenido la capacidad de desarrollar nada nuevo, de aprender nada nuevo, de enfocarme un poco más en alguna cosa,
y estaba todo el tiempo pensando cómo poder ayudar, cómo poder contribuir, cómo poder sumar en los diferentes espacios. No fue hasta cuando me di cuenta de que precisamente esa presión que tenía sobre mí mismo era lo que no me permitía avanzar, y la solución en ese momento fue a través de llamadas de Zoom, grupos de WhatsApp, poder reencontrarme con amigos, con personas con quienes no hablaba mucho tiempo, amigos del colegio, sostener conversaciones de muchísimo valor con personas a quienes admiro. Eso me permitió, ese cariño, ese recordar muchas cosas me permitió de alguna u otra manera superar un poco esa frustración creativa y avanzar en algunos proyectos que tenía pensado desde hace muchísimo tiempo y que estaban en stand-by, y al mismo tiempo me hizo de alguna u otra manera crecer más como persona. A veces en la velocidad del día a día olvidamos un poco, y no está mal hacerlo, olvidamos un poco cosas que nos hacen sentir bien en lo emocional, y de las mayores cosas que puedo agradecer de este momento ha sido poder reconectar con muchas de esas cosas, con muchas personas, con muchos amigos en muchas partes del mundo, saber que están bien, saber qué están haciendo, qué están desarrollando, cómo están, qué sueñan en lo próximo, y también soñar en cuándo nos vamos a volver a ver. Así que después de esta cuarentena hay otros muchos tantos sueños por cumplir, muchos lugares por visitar, y también meterle mucha más cabeza al país a donde vivimos y a donde queremos desarrollar nuestros sueños. Con respecto al impacto que va a tener en nuestra sociedad la pandemia, una vez acabada la cuarentena, pues en primer lugar vamos a ver una dictadura queriendo incidir y controlar muchísimo más todos los escenarios y todos los aspectos de la vida. Al mismo tiempo, con esto, controlar potencialidad de protestas y de focos de descontento generalizado y expresado en movilizaciones o en protestas en la calle, puesto que en definitiva los servicios básicos y la calidad de vida del venezolano pues va a desmejorar muchísimo más. Al mismo tiempo, creo que no va a haber tal cosa como un levantamiento oficial de la cuarentena, más allá de que se dicten medidas progresivas, etcétera, como está pasando en otros países. Lo que hemos podido ver en nuestra nación, no solo en Caracas, sino lo que uno puede leer o informarse en los medios de comunicación, que bastante cercenados y perseguidos están, es que cada vez y de manera progresiva los venezolanos están saliendo a las calles. Y cada vez hay más comercios que intentan de alguna u otra manera, de algún otro mecanismo, abrir sus Santa Marías. Esto no porque sean poco conscientes, porque no les interese o por muchísimas otras razones que quizás podemos pensar de buenas a primeras, sino porque el venezolano no tiene la capacidad de mantenerse en su casa todos los días, puesto que no cuenta con las condiciones económicas para tal fin. Al mismo tiempo, y como sabemos, el venezolano tiene que trabajar diariamente, tiene que trabajar diario para comer ese día. En el mejor caso, a veces semanal. Entonces, un venezolano que tiene ya un mes y medio sin poder producir por completo, o al menos poder producir de la manera en que lo estaba haciendo anteriormente, pues se ve en la necesidad y con muchísimo más ahínco de salir a la calle a producir. En ese sentido, y al mismo tiempo, creo que lamentablemente vamos a ver una serie de agravantes importantes por el tema de la gasolina. En Venezuela no hay gasolina, los expertos en el tema lo han comunicado, no hay gasolina, no existe la posibilidad y las capacidades del Estado en que esto pueda revertirse y solucionarse en lo pronto, en lo inmediato, en el corto plazo. Así que pareciera que vamos a tener un periodo más o menos largo, lamentablemente, donde el país va a sufrir las consecuencias de la escasez de gasolina, y eso tiene un impacto directo en lo económico, en todos los niveles de las estructuras de costos de las empresas, desde la producción de diferentes bienes, productos y materias primas, o hasta su movilización. Va a tener un impacto y vamos a ver un aumento en algunos rubros, y al mismo tiempo vamos a ver ya un sistema de transporte desmejorado, pues lo vamos a ver muchísimo más afectado, o al menos en el carácter superficial. Quizás en el metro no, porque funciona con otro tipo de energía, pero sí lo que es la camionetica, el taxi, el mototaxi,
estos medios de transporte pues se van a ver muchísimo más escasos, porque hoy día un mototaxista, un taxista o quizás un camionetero tiene que pasar de 6 a 12 horas en una fila para poder obtener y abastecerse de gasolina, y a veces ni siquiera hacerlo completo, sino solo medio tanque los que pueden hacerlo. O por otro lado, quizás tengan que acceder a un mercado creciente de gasolina de contrabando o de gasolina paralela, para poder surtirse de este líquido que hoy día en Venezuela pareciera ser el vital líquido. Antes nos referíamos al vital líquido al agua, hoy el vital líquido pareciera ser, con una densidad distinta, la gasolina. Entonces, bueno, lamentablemente la COVID-19 llegó para quedarse en el mundo, al menos hasta conseguir una vacuna, y mientras tanto en Venezuela pues lamentablemente se nos va a hacer un poco más complejo a los venezolanos, que ya la teníamos bastante difícil previo a todo este problema. Sin duda alguna, lo peor que tiene esta cuarentena es el impacto económico que está teniendo en los ciudadanos, no solo de Venezuela, sino del mundo. Pero lamentablemente en Venezuela, que es un país en el cual los ciudadanos que vivimos en él tenemos años, décadas siendo golpeados por una crisis económica brutal, siendo uno de los países más pobres del mundo, con los salarios más bajos del mundo y al mismo tiempo en hiperinflación ya desde hace 3 años, pues el escenario económico para los venezolanos se complica muchísimo más. Esto sumándole los agravantes de una potencial nueva oleada de escasez y de un mercado paralelo de gasolina, lamentablemente nos indica que vienen tiempos muy difíciles para los ciudadanos. En ese sentido, además, estoy convencido de que la salud mental de muchos venezolanos y de ciudadanos en el mundo está siendo vulnerada y está siendo afectada, no solo por el encierro, sino por la ansiedad, la preocupación, los sobreestímulos a la información, la sobreinformación, los fake news. Estoy convencido que vamos a ver secuelas en nuestra salud mental en los próximos 2, 3, 5 años. Así que me parece que una de las tareas urgentes que tienen que implementar los gobiernos desarrollados a nivel del mundo, y deberían hacerlo todos los gobiernos, pero al menos los desarrollados o los que tengan las capacidades, es implementar programas de atención a la salud mental para sus ciudadanos. En ese sentido, también quienes tengan la capacidad individual de hacerlo, pues creo que es una tarea importante al poder finalizar esta etapa de cuarentena y contar con los recursos para dedicarle un tiempo también a la salud de nuestra mente. En ese sentido, también pensando en lo bueno, creo que en mi caso particular, este tiempo me ha permitido, como lo dije al principio, reconectar con personas muy valiosas para mí, volver a retomar proyectos e ideas que desde hace algún tiempo no había podido desarrollar por no tener el tiempo, por no tener los espacios entre las agendas tan full, y eso me ha permitido junto con grandes amigos poder desarrollar nuevos proyectos que, si Dios quiere, de la mano de Campus, en las próximas semanas también lo vamos a poder estar anunciando y estrenando más en el ámbito de los temas inherentes a los asuntos públicos y políticos de nuestra nación. En ese sentido, pues lo positivo que he podido sacar de esta cuarentena es poder tener tiempo de calidad para poder reconectar con emociones, con sentimientos, con personas y con proyectos. Y esto quizás me hubiese costado mucho tenerlo en la agenda del día a día. Así que esta quizás es la parte positiva. Sin duda alguna es un proceso muy difícil, es un proceso que algunas naciones desarrolladas del mundo han empezado a superar, pero sin duda es una etapa que marca un antes y un después en nuestra historia como sociedad, como humanidad. Así que pues en definitiva, el mundo que tendremos en los próximos meses será uno diferente, tendremos una nueva normalidad y pues vendrá un proceso de readaptación. Cosas tan sencillas como que la mascarilla, el tapabocas se va a convertir en parte de nuestra vestimenta diaria,
hasta tener muchísima más atención y ser mucho más consciente de lo que tocamos, pasamanos, eh, eh, o otras cosas cuando estamos en la calle, lavarnos las manos más frecuentemente, hasta cómo esto se ve impactado en nuestra economía. El futuro no es claro, el futuro es difuso. Sin embargo, creo que una de las cosas que creo que va a pasar en los próximos 5 a 10 años es que se van a acelerar muchos más procesos que quizás en el mundo estaban tomando un poco más de lentitud. Por ejemplo, los teletrabajos. Los teletrabajos no solo en el mundo, sino en Venezuela, se van a impulsar muchísimo más. Los sistemas de delivery y las aplicaciones que generan confianza cada día más en la población para comprar por internet, desde tus comidas, desde alimentos de la canasta básica, hasta potencialmente en un futuro cercano, pues ropa y artículos de primera necesidad, artículos culturales, libros, películas, etcétera. Es un nicho de mercado que en el mundo ya se estaba desarrollando y que aquí en Venezuela pues apenas empieza a expandirse. Entonces, eso como un pequeño resumen de una pequeña visión de qué es lo que se nos viene, pero sin duda alguna los venezolanos tendremos la responsabilidad no solo de seguir corriendo detrás de ese nuevo mundo que cada día pareciera alejársenos un poco más, sino al mismo tiempo tenemos que tener la responsabilidad y la capacidad como individuos, entendiendo que estamos en una sociedad, de poder avanzar hacia lograr nuestra libertad. Nunca alcanzaremos ese nuevo mundo y nunca alcanzaremos los estándares mínimos para la calidad mínima de nuestra vida, de la esencia de nuestro desarrollo, si no logramos alcanzar la libertad de nuestra nación. Ya en el plano de lo político, de lo social, una de las grandes reflexiones que he desarrollado y que he tenido y que he podido llevar a conversaciones con otro grupo de personas, con grandes amigos en esta cuarentena, ha sido que definitivamente las ideologías no están adaptadas a momentos como los que vive el mundo actualmente. Lamentablemente quedó en evidencia que no importa cuál sea la tendencia o las políticas económicas y sociales que implementen diferentes gobiernos, cuáles sean las tónicas que tengan dichas políticas en las diferentes regiones del mundo, una buena parte del mundo no estaba preparado por encima de sus políticas gubernamentales, sean de izquierda, de derecha o de centro, aunque este es un debate quizás medio vencido, una calificación vencida. Sin embargo, aún aquí en Venezuela lo usamos mucho. Más allá de eso, muchas naciones no estaban preparadas. Así que sin duda, las políticas públicas en nuestra nación y además en un mundo globalizado tienen que estar dirigidas a, sin duda alguna, hacer sentir a sus ciudadanos, a las personas que tienen la capacidad y que pueden confiar en un gobierno y en un Estado, en mandatarios, en representantes políticos que van a velar por el bienestar de las sociedades. Eso implica sistemas sanitarios robustos, más allá de cuál sea el proceso de financiamiento. Todos los ciudadanos tienen que tener la capacidad de acceder a ellos y tener la capacidad de confiar en su sistema sanitario y de salud para que puedan, en la medida de lo posible, sanarse. Al mismo tiempo, tiene que haber un sistema de protección a las personas más vulnerables. ¿Cómo es el financiamiento de esto? Pues el debate es extenso y es muy valioso que estos debates se dieran en nuestra nación, por ejemplo, pero tiene que ser la base de las políticas de una sociedad que las personas menos favorecidas tienen que tener el respaldo del Estado para que éste pueda otorgar las capacidades para que las personas no se encuentren desamparadas. Lamentablemente, esta pandemia nos hizo ver, por la parte negativa, no solo que el mundo y los gobiernos no estaban preparados, sino que hay cientos de millones de personas en el mundo que inclusive por encima de su estatus social no poseen la capacidad de cuidarse ante estos escenarios. Y bueno, sin duda alguna es un debate que hoy tiene que tener el mundo, así como quizás nunca habíamos tenido la necesidad de tener debates globales tan profundizados con temas relativos a
nuestro medio ambiente, a políticas sanitarias de carácter mundial, a la protección de sectores vulnerables, etc.